El sábado 15 de septiembre se organiza el Día de la Limpieza del Mundo Sucio. 156 países, entre ellos Francia, millones de ciudadanos, movilizaciones. En efecto, es la movilización ciudadana global más grande jamás organizada. La idea proviene de Estonia, donde hace 10 años de imprensa local tenía 50.000 personas, o el 4% de la población del país, que había recolectado 10.000 toneladas de residuos. Los organizadores apuestan por un efecto de bola de 9 que movilizaría hasta el 5% de la población o 3,5 millones de franceses. Cada año, la población mundial genera 4.000 millones de toneladas de residuos. Hay una búsqueda de papel en la escuela, resto de desechos de la playa o desechos plásticos en el bosque. Es necesario para reaccionar. El equivalente a un camión de basura se vierte en los océanos cada minuto. 30 billones de colillas de cigarrillos en Francia se encuentran en la naturaleza cada año. Por lo tanto, debe traer bolsas reciclables, guantes gruesos, zapatos resistentes o incluso alicates o herramientas, según los lugares de recolección. 20 millones de ciudadanos participaron en 3.000 operaciones de limpieza de ciudadanos en toda Francia. 3 millones de personas han limpiado el planeta en 156 países. Sin embargo, será necesario esperar hasta el 19 de noviembre para una evaluación más profunda. El mensaje que el movimiento quiere transmitir es consumir mejor, producir mejor y arrojar menos. Buenos días a todos y bienvenidos a nuestro programa de radio El Mundo de Mañana. Hoy nos fijaremos en la ecología. En efecto, actualmente, el recalentamiento climático es el problema actual y es muy peligroso para el planeta. Hoy acogemos Marie Lemaire y a Anna Elcandre, que han trabajado en la expedición del séptimo continente. Para introducir esto, algunas cifras: el consumo anual, el equivalente de nuestro peso en plástico. Para responder a este problema, dejo la palabra a Marie. Hola Mona, primero tenemos que saber que el séptimo continente es una inmensa placa de desechos evolucionando, creciendo. El más grande es tan grande como 6 veces Francia. ¡Wow! Es muy impresionante. Pero ¿dónde se sitúa lo que estudiáis? Se sitúa en el norte del Océano Pacífico. Sin embargo, existen 5 otros. Estas pilas de desechos son creados para la verse entre diferentes corrientes marinos. Es como un giro marino del que el plástico no puede salir. Sí, entiendo hablar de que dentro de un medio siglo el hombre ha producido 6.000 millones de toneladas de plástico que ahora envenenan el océano y otros espacios. Sí, es verdad. Debido a esto, el séptimo continente existe. A propósito, la imagen del continente está utilizada para asustar al público y que realizan la importancia de actuar antes de que se convierta en un fenómeno irreversible. Sí, porque el 80% de las basuras vienen de la tierra. La gente tira plásticos donde quiera. También el 20% de los bosques que no prestan atención a sus propios desechos que caen al agua. ¿Desde cuándo conoces la existencia del séptimo continente? El séptimo continente fue descubierto en 1997, pero ahora este fenómeno se intensifica desde 20 años y rápidamente.
Sí, además la contaminación puede también matar a muchos animales que confunden el plástico con medusas o planctones. ¿Qué piensas tú de esto? Es verdad, son más de 1 millón de pájaros y 100.000 mamíferos marinos matando cada año. Por ejemplo, es el igual de un camión de la basura que estirando cada minuto en el océano. Sí, la verdad es que los animales son los que son más afectados. En efecto, a menudo podemos ver algunos pájaros muertos en la playa debido al plástico. Para apoyar esto, son más de 8 millones de toneladas de plástico vertiendo en el océano cada año. La Organización de las Naciones Unidas ha declarado que habrá más plásticos que peces en 2050. ¿Cuáles son las soluciones para reducir la polución de plástico? Primero, tenemos que informar a los niños en las escuelas. Después podemos colectar los desechos en las ciudades, no solo cerca del mar, sino en las grandes ciudades. También animo a todas las personas que nos escuchan a participar y ayudar a la reducción de la degradación de nuestro planeta. Nuestro equipo se compone de muchas personas diferentes, tan científicos que gestores. Así es una manera más rápida de alertar a todos. Para concluir, existe un proyecto que tiene como objetivo construir un barco en 2022 que pueda recolectar plásticos directamente en el mar y después limpiar el océano. Pero eso no puede funcionar sin la prevención de los jóvenes porque son el futuro. Gracias a todos para escucharnos y también buena continuación para vuestra expedición. Os dejo con Pablo Santos y su nueva playlist rock. Hola, vamos a presentar la revolución provocada por el streaming. El streaming nació gracias al desarrollo de Internet en los años 1990. Ahora, cada vez más gente abandona los CDs y los DVDs para favorecer los contenidos digitales como el streaming. En efecto, el streaming es una revolución en el mundo musical y del formato audiovisual. Es por eso que muchas multinacionales, como por ejemplo Spotify o Netflix, golpean para obtener la mayor parte de la audiencia. Así que entramos en la era del streaming. El streaming es un modo de consumo que se exporta al mundo gracias a la globalización. Cada vez más empresas se embarcan en este mercado para competir con Netflix, que es el mayor actor de este mercado y vale 60.000 millones de dólares. Podemos citar Amazon, que ha creado su propia plataforma de streaming, llamado Amazon Prime. A diferencia del streaming ilegal, el streaming legal necesita pagar una suscripción cada mes para acceder a un servicio ilimitado, lo que es totalmente diferente de los modos de consumo tradicionales. Efectivamente, antes tenían que pagar por una cosa que nos pertenecemos, mientras que ahora, con el streaming, pagamos por mucho contenido virtual que no nos pertenecemos. Para concluir, el streaming es una nueva manera de escuchar músicas o de mirar teleseries y películas que se emplea en todo el mundo. Sin embargo, ese desarrollo exponencial puede llevar a la desaparición de los medios tradicionales como los CDs y los DVDs. Hola, nos encontramos hoy por una emisión muy especial. En efecto, tenemos la suerte de acoger a dos personas para hablar de la guerra de Argelia, incluido el famoso Maurice Audin. Hola, señora Tonet y señor Texier. Buenos días. ¿Podréis hablar poco de quién sea Maurice Audin? Vale, el señor Audin ha vuelto a pesar de suyo un símbolo de la tortura y del temor de la guerra de Argelia y más precisamente de la batalla de Argel. Además, nació en Túnez, pero vivió en Argelia. Estaba adjunto de matemáticas en la facultad de Argel. Ha desaparecido el 11 de junio de 1957 después de estar arrestado por
los soldados franceses. Vale, pero ¿por qué fue arrestado? La batalla de Argel ha estallado en 1957, opusando los paracaidistas franceses a los militantes del FLN. Así pues, las autoridades sospechan de Maurice Audin, que haya hospedado militantes del Partido Comunista Argelino. El más sorprendente es que no tengamos ninguna explicación oficial para explicar su desaparición. El gobierno solo dijo que se evade durante un traslado. Parece horrible. ¿Y pensáis a su familia? Me parece que esta versión oficial ha seguido hasta 2014, ¿no? Exactamente. ¿Sabéis si su esposa intenta recontarle? Claro que sí. Josette Audin había luchado durante todo algo. Denuncia el gobierno por homicidio voluntario a Argel para hacer estallar la verdad sobre su marido. Pues, ¿cómo la verdad a propósito de su asesinato ha sido descubierto? Vale, en un documento audio, el jefe de los servicios secretos dijo: hemos matado a Audin, lo hemos matado con un cuchillo para hacer pensar que los anobes le echó. Es una vergüenza, pero no es el único facto haciendo la historia famosa y muy mediatizada actualmente. Emmanuel Macron ha reconocido el jueves 13 de septiembre la responsabilidad del gobierno francés respecto a la desaparición de Maurice Audin. Es un momento histórico después ahora 65 años de lucha incesante. En efecto, el presidente ha visitado la casa de su viuda, pero es importante notar que Hollande ha declarado a la prensa en 2014 que los documentos y los testimonios a nuestra disposición son suficientemente numerosos y concordando para invalidar la tesis de la evasión anunciada por el antiguo gobierno. Maurice Audin murió durante su detención. Gracias por vuestras respuestas, señor y señora. Sin embargo, podremos preguntarnos si el encuentro entre Macron y Josette Audin se va a marcar un momento crucial en la vida de la viuda y en el reconocimiento francés del uso de la tortura durante la guerra de Algeria. Gracias a todos por escucharnos y nos volvemos a encontrarnos la semana próxima para comentar la entrevista de Emmanuel Macron en el telediario. Hola, bienvenidos a todos a este programa de radio del viernes, el 16 de noviembre. La pregunta del día es: ¿estar o no estar en las redes sociales? ¿deberíamos desaparecer de las redes sociales para preservar nuestra vida privada? Surgen numerosas preguntas con el asunto de Cambridge Analytica, que sumió a Facebook en un oscuro asunto el pasado marzo. En efecto, Mark Zuckerberg, el patrón de Facebook, está acusado de haber vendido los datos de más de 50 millones de usuarios de Facebook a la sociedad británica Cambridge Analytica, según el periódico francés Le Point. Esta sociedad, especializada en el consejo marketing para servir la campaña electoral de Donald Trump, se habría recuperado estos datos para elaborar una aplicación permitiendo predecir e influenciar al voto de los electores. Cambridge Analytica desarrolló, en efecto, en 2014 un quiz llamado This is Your Digital Life, que permitía crear perfiles psicológicos de los 50 millones de usuarios. La aplicación recopiló los datos sobre lugares donde viven los usuarios y las páginas que les gustaban, permitiendo ver las opiniones y las tendencias políticas de los usuarios. Según expertos entrevistados por la agencia francesa Presa, esta polémica es muy mala para Facebook porque podría acentuar la presión por reglas más estrictas sobre la utilización de los datos. En efecto, para muchos usuarios, Facebook traicionó el contrato de confianza entre él y sus 2.000 millones de usuarios. Entonces se convirtió en el símbolo de la perversidad del mundo numérico. Mark Zuckerberg multiplica las entrevistas. La red social toma medidas para empezar la reconstrucción del campo de datos susceptible de ser colectados por aplicaciones.
Pero no es la primera vez que Facebook tiene el caso a la justicia. En septiembre de 2017, el periódico Le Monde anunció que la Agencia Española de Protección de Datos iba a imponer una multa de 1,2 millones de euros a Facebook por la recogida de informaciones sobre los usuarios sin recoger el consentimiento claro de cada uno. La agencia lo acusó de recoger datos sobre ideología, género, creencias religiosas, gusto personal e historial de navegación, sin informar claramente al usuario sobre el uso y el propósito de esta operación, que es prohibido por la legislación española. La AEPD sancionó también la red social para la recolección de datos de páginas que no están en Facebook, es decir, un usuario navegado en una página que contiene un botón me gusta, que es común se debe instalar en su equipo una cookie, que es un pequeño programa capaz de transmitir información a Facebook, por ejemplo, páginas que visita. Finalmente, la denuncia de la AEPD en Facebook para mantener y almacenar estos datos, incluso cuando un usuario de la red social ha borrado su cuenta y pidió que se supriman sus datos, dice la agencia. Facebook recopila y utiliza datos de más de 17 meses después de eliminar la cuenta a través de una cookie, continúa ella. Por eso, un grupo europeo incluyó Bélgica, Francia, España, Alemania y los Países Bajos que han formado para coordinar las medidas adoptadas no solo para proteger los datos del usuario, sino también para proteger a los países de la influencia americana. Los usuarios, en este caso, están ahora más alarmados sobre el intercambio de información personal en Facebook. Todo marcado, espiado sobre, basados en localización, manipular. Algunos ahora quieren eliminar sus datos de Facebook, aunque parece complicado. Gracias a todos para vuestra atención. Adiós. Chao. Hola hombres y mujeres, bienvenidos a Radio Mundo, vuestra mejor radio de información sobre los retos actuales. Me llamo Juliette y estoy con la excelente Lilu. Hola. Hoy no vamos a venderos drogas, pero vamos a hablar de drogas, un tema tabú. En el mundo hay muchos problemas que provocan conflictos entre los países. En la actualidad, las drogas son un tema tabú. En los medios de comunicación, los periodistas hablan de drogas medicinales y de drogas como estupefacientes. Vamos a hablar de estas dos maneras de utilizar las drogas con las informaciones de periódicos actuales. Para preguntarnos, ¿se puede legalizar las dos formas de usar droga en todo el mundo? Para introducir, una droga es una sustancia vegetal, mineral o animal que tiene efecto estimulante, alucinógeno, narcótico o deprimente. Por otra parte, las drogas son las materias primas de origen biológico que se utilizan, ya sea de manera directa o indirecta, para la elaboración de medicamentos. La composición química de las drogas brinda una acción farmacológica que resulta útil para la terapia. Primero vamos a hablar de la droga consumida recreativamente. Según una revista francesa que se llama Archivos de Noticias, podemos decir que Canadá es el primer país del RCT que legaliza el cannabis. En junio de 2018, el diputado estableció una ley que permite el consumo y la producción de cannabis. En los Estados Unidos está en progreso. Desde 2014, 8 estados autorizan el consumo recreativo de drogas. Además, los Países Bajos autorizan la estupefaciente desde 1966. Entonces, la legalización de estos productos es una preocupación política desde más de 40 años. En este país, la delincuencia es bajita. Es un argumento político muy usado para cambiar la mentalidad en otros países. Al contrario, otros países son categóricos en cuanto a su oposición a la legalización de drogas. Rusia o las Filipinas aplican una política muy represiva, considerando que el uso de drogas es un delito moral sancionable. Ahora podemos decir que la legalización de drogas por un consumo recreativo es un tema muy difícil que depende de los gobiernos, pero las mentalidades cambian y podemos pensar que en algunos años la mayor parte de los países del mundo van a legalizar las drogas. Hay otro asunto que plantea problemas, las drogas medicinales.
En esta otra parte vamos a hablar de las drogas medicales con los artículos franceses. El primer viene del periódico France Info y un segundo que viene de los ECOES. El primer artículo es sobre Éric Correa, el alcalde del Gran Guerre. Él ha mandado un correo a Emmanuel Macron, el presidente de Francia. El objetivo de este correo es de obtener el derecho a cultivar drogas medicinales. El señor Correa es también un enfermero anestesista y él descubrió un interés medical económico a la producción de drogas medicinales como el cáñamo. Cáñamo tiene una eficacia terapéutica. Agricultores pueden ganar más dinero trabajando menos. El cultivo de cáñamo ya está autorizado en 40 países, como Alemania, Italia, España y Suiza. En Francia hay solo un medicamento basado en drogas que tiene licencia. El segundo artículo nos informa que en Francia el debate nacional sobre las drogas medicinales se ha intensificado en los últimos meses. Este debate irrita a otros países en el mundo. Nosotros también aprendemos que algunos países en el sur de Asia están en contra, como Filipinas o Bangladesh, lanzar campañas mortales. Al contrario, otros países son a favor, como el Canadá o Uruguay, quienes legalizan su uso. Para concluir, podemos decir que la legalización de drogas recreativas y drogas medicinales genera debates entre los países. A pesar de la oposición categórica de algunos países a legalizar estas drogas, la mayoría de los países están abiertos a la legalización de drogas. Las mentalidades cambian, por lo tanto es probable que en poco año las drogas se vuelvan legales en todo el mundo. Gracias a todo para vuestra escucha. Damos vuestro punto de vista en Twitter con el hashtag drogas en el mundo. Podéis también deciros que sobre todo quieres escuchar la próxima semana. Adiós. Adiós. Bienvenidos a todos en nuestro punto cultural semanal. Hola a todos, hoy vamos a hablar del Valle del Silicio, gran centro de tecnología localizado en California, cerca de San Francisco. Primero vamos a presentaros la historia de la Valle del Silicio. Al principio la zona fue un desierto, pero la fiebre de oro cambió todo. En efecto, mi querido Brice, esta zona se desarrolló rápidamente y durante las 40 la Armada Americana se instaló. Así, unas décadas después, los ingenieros se reunieron y empezaron a colaborar con los militares. A esta época, el silicio servía a la creación de misiles nucleares. De ahí el nombre del valle. Después, cuando Apple fue creado en 1967, Steve Jobs y Steve Wozniak usaban el silicio para crear chip de computadora. Después, las empresas como Apple, Amazon o Google empezaron a instalar su sede. Desde estas empresas se han desarrollado y se volvieron los maestros del mundo. Nos planifican a la pregunta siguiente. ¿En qué medida el Valle de Silicio es un gran centro de tecnología? Primero, según el periódico francés Le Un, la superficie de la zona representa 4.800 kilómetros al cuadrado. La población es de 1,6 millones y en el Silicio Valley el salario medio anual es de $112.60, lo que representa un PIB de 400.000 millones.86 en la bahía de San Francisco. A pesar de estos números increíbles, el Valle del Silicio no parecía gran cosa, según la radio francesa Europa. En efecto, podríamos imaginar un universo de edificios de cristal, asombrosos espacios arquitectónicos. Error. Por ejemplo, el Facebook local es enorme, pero no muy impresionante. Precisamente no tenemos que fiarse a las apariencias, ya que desde su fecha de creación, Facebook sigue expandiendo su influencia a través del mundo. Exactamente, Brice. Podemos añadir que Facebook es la red social la más usada en el mundo, con más de 2.000 millones de usuarios. Y no es todo. Su facturación ha calculado a $40.6
miles, millones de dólares, según el periódico Ouest France. Es fenomenal. Todos estos éxitos debieron también a la posición geográfica de la zona. En efecto, como lo dijimos al principio de nuestra emisión, la Armada americana se instaló en la zona durante la Segunda Guerra Mundial para defender el lado del Océano Pacífico y porque fue una zona rica en silicio. Así, el Valle del Silicio es el centro de tecnología del mundo. Desde la Segunda Guerra Mundial sigue aumentando al poder, pero detrás de su imagen utópica, el Valle del Silicio es también un lugar controvertido. Este es el fin de nuestro punto cultural semanal. Puedes reescuchar esta emisión en nuestro sitio internet puntoculturalsemanal.mb.es. Hasta semana próxima. Adiós. Chao.